Ser grande en el reino. Ser grande en el reino de los cielos. En esta temporada 2 hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte. Y en episodios anteriores hemos hablado específicamente, inicialmente, respecto de las bienaventuranzas. Aquellas 8 bienaventuranzas que Jesús dio en este sermón y que pues en sí nos muestran el camino hacia la paz y la felicidad, pero una paz duradera y una felicidad perfecta en Jesús, teniendo hambre y sed de justicia, arrepentimiento por el pecado, siendo mansos y bueno, cada una de las particularidades que vimos en el episodio 1 acerca de las bienaventuranzas. Pero luego de esto, Jesús en su sermón nos mostró el camino en él y nos mostró 2 influencias que de nosotros pueden ayudar a cambiar el mundo que necesita acerca de Dios. Todo el mundo que necesita de Dios. Y eso lo hablamos en el episodio de Dios, acerca de cómo ser sal y luz. ¿Qué significa ser sal y luz? Y cómo, siendo influencia de estas 2 maneras, podremos de hecho cambiar la humanidad entera. Pero luego, el Sermón del Monte se centra en lo siguiente. Y Mateo capítulo 5 y versículo 17 al 20 dice lo siguiente. Jesús hablando, ¿no? Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. En otra versión dice que ni siquiera una jota dejará de cumplirse que esté escrita en la Biblia. Versículo 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Y bueno, venimos de unas bienaventuranzas como muy lindas, como muy bonitas, como con unas promesas hermosas que de hecho son reales, son verdad. Pero Jesús empieza a entrar en detalle y empieza a entrar en el grano del mensaje. Y aterriza con rudeza, podríamos decirlo, y con fuerza, explicando lo que realmente para Dios significa amarlo a Él. Y Él está diciendo lo siguiente. Él está diciendo que Él obedeció, o Él mientras estuvo en la tierra obedeció todo lo que la Biblia decía. Y el tema de hoy es, bueno, ser grande en el reino de los cielos. ¿Cómo ser grande en el reino de los cielos? Y en primer lugar quiero decirte algo. Para ser grande en el reino de los cielos tienes que ser como Jesús. Debemos ser como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pues Jesús obedeció. Él lo está diciendo. Él dijo, yo no vine ni a cambiar el asunto, vine a obedecer cada cosa que está en la Biblia. Y eso Él lo dejó claro, no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Entonces, Él lo que nos está invitando es a obedecer porque la palabra no cambia. Y ¿sabes? En este texto que leímos, Jesús explica que, primero, Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero segundo, le explica que hasta que no llegue el fin de la tierra, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Es decir, la Biblia dice tanto mandamientos como promesas de Dios. Y todo lo que ahí dice se va a cumplir. Entonces Él está haciendo claridad de que la Biblia es verdad y de que Él la obedeció porque la Biblia se cumple. Ahora, tercero, Jesús dijo aquí una frase que me llama la atención y es que Él dice que se debe cumplir hasta el más insignificante mandamiento. A veces decimos, en el tiempo de Jesús es más fácil obedecer a Dios. No sé, porque Él quiere, de hecho más adelante en otros episodios vamos a profundizar hasta dónde quiere Jesús que cumplamos. Claro, en este momento tenemos el apoyo del Espíritu Santo y la ayuda de Él para poder hacerlo. No lo vamos a hacer nosotros solos. Así que también dijo, como cuarto punto, debemos superar la justicia de los maestros de la ley. Fíjate que en su momento los maestros de la ley se las daban de muy santos y predicaban muchas cosas. En realidad era apariencia lo que ellos hacían. Pero Jesús nos dice, mire, ustedes tienen que cumplir lo que ellos dicen. De pronto no hacer lo que ellos hacen porque son hipócritas. Entonces,
el nivel que nos puso Jesús de obediencia es más alto inclusive que el de la gente que predicaba dándose de santos en ese momento. Entonces, sí hay que hacer mucho, por supuesto que sí. Y luego Jesús dice, el que obedece será llamado grande en el cielo, y el que no obedece será llamado insignificante para Dios. A veces la gente dice, pero a mí no me gusta que prediquen, que diga que tú vas a ser grande, eres grande, que eso no es un mensaje bíblico. Yo les digo, totalmente bíblico. Porque Jesús dice, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Súper, genial. Jesús también lo quiere. Lo que pasa es que la Biblia dice claramente, como lo leímos ahora, y es que llegar a ser grande en el reino de los cielos implica obedecer hasta el más insignificante mandamiento delante de Dios. ¿Y entonces se convierte en un reto? Sí. Pero con la ayuda de ¿quién? De Dios, todo lo podemos. Ahí tenemos la ayuda de Él. Ahora entonces, decimos, ¿cómo hago para llegar a ser grande en el reino de los cielos? Pues Jesús dice que Él obedeció y que hagamos lo mismo. Pero entonces la pregunta aquí es, la segunda parte es, ¿qué es lo que debemos obedecer para ser importante? Y aunque no fuera de nosotros como esa intención de decir, es que yo voy a obedecer para ser grande, pueda que no, sería una falsa humildad decirlo, pero Jesús ya lo dijo, es que te prometo que vas a ser grande en el reino de los cielos si obedeces esto. Y mira que hay un texto en el mismo libro de Mateo, capítulo 18, que nos da la respuesta. Y mira lo que dice el título que le han puesto aquí a Mateo 18. El más importante en el reino. ¿Quién es el más importante? Y como que en este Mateo 18 especifica absolutamente por pedacitos qué hay que hacer para llegar yo a ser grande, poder entrar primero al reino de los cielos y llegar a ser grande. No lo voy a leer todo, pero te dejo de tarea que lo puedas revisar en tu casa. Y mira lo que dice aquí. Mateo 18, voy a leer una parte, dice. Para ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Porque mira que esa ha sido una pregunta que viene desde antes, no solo en tu corazón ni en el mío. Siempre como seres humanos tendemos a hacer ese tipo de preguntas. Mira lo que hace Jesús. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Aquí quiero hacer una claridad. La gente le está preguntando, ay Señor, ¿quién es el más importante? De hecho, los discípulos en algún momento estaban como rifándose entre ellos, echando suertes a ver quién iba a ser el más importante, pero yo, Juan, o quién de nosotros es el pro, pues, de los discípulos. Y Jesús los aterrizó, pero muy aterrizados como nos aterriza hoy a nosotros. El Señor dice, primero preocúpese por saber si va a entrar o no. Ya está preocupándose qué va a pasar allá arriba. Preocúpese primero si va a entrar. Y Él les dice, mire, si ustedes, a menos que se hagan como un niño, dice, se alejen de sus pecados y luego se hagan como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús les dice, ¿quieren ir al cielo? Primero aléjense del pecado. Segundo, sean como niños. ¿Qué es ser como niños? Pues fíjate que yo tengo 3 hijos y me encanta esa inocencia de ellos, están re chiquis. Y la inocencia es la siguiente. Pelean en un momento, no, pásame tal cosa, no, me lo pasó, lloran, lo que sea. Pero al momento están jugando de nuevo y ya han olvidado eso. Es decir, ser como niños, primero es ser inocente, segundo es la capacidad de perdón, tercero es esa limpieza del corazón que no guarda rencor o que no está pensando en hacerle el mal al otro, no está pensando en cobrar el mal que le han hecho, no. Y de hecho, fíjate que son tan lindos los niños que si tú los llevas al parque y ellos no conocen a otra persona, de una vez son amigos, juegan, hablan y no tienen ningún tipo de prevención y ningún tipo de malicia contra otra persona. Eso es ser como niños. Nos falta mucho, por supuesto, pero que aquí estamos en el camino para hacerlo. De eso se tratan las dosis de bendición. Ahora, entonces, ¿qué hay que obedecer? Entonces, claro, primero, pues hay que apartarnos del pecado. Jesús lo dijo claritico y eso no tiene otra interpretación. A menos que se aparten del pecado y sean como niños, podrán entrar. Entonces, preocúpense por entrar antes de preocuparse si son grandes o importantes en el reino. Vuélvanse humildes como un niño. Ya hablamos de eso también. Pero si tú avanzas en el 18 de Mateo, luego empieza Jesús
a decir una parábola. Y mira la parábola de la oveja perdida. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esta que por las 99 que no se extravieron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ninguno de estos pequeñitos perezca. Resulta que Jesús les dice lo siguiente, mire, otra cosa que deben hacer si quieren ser grandes en el reino de los cielos, no hagan tropezar a nadie. Es decir, no hagan que por su culpa otro peque, no sean el culpable de eso, porque a Dios eso le indigna. Y tanto así que dice que Él prefiere ir por esa perdida que la hicieron tropezar quizá y rescatarla y dejar las 99 que se las dan de muy justos. Para Dios es muy importante eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué hay que obedecer para ser importante en el reino? Pues no hacer tropezar a nadie, ni con nuestro testimonio, ni con nuestra forma de ser, ni con nuestras invitaciones provocadoras, ni con nuestra lengua, porque a veces ofendemos tanto a alguien y ese alguien después se llena de ira con nuestras palabras, nuestro tono. Bueno, hay muchas cosas que más adelante en episodios, ahí estoy en spoiler de los episodios siguientes que van a hablar acerca un poco del enojo y bueno, otros temas ahí que Jesús ahondó en este sermón. Ahora, y hay algo que todos hemos escuchado, esta famosa parábola de Jesús que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, porque es mejor que entres tuerto al reino de los cielos a que entres con los 2 ojos al infierno. Jesús hablando del infierno clarito, sin pelos en la lengua como decimos nosotros. Pues sí, resulta que hay una cosa que dijo Jesús en Mateo 18 fue eso, que si hay cosas en nuestros sentidos que hacen que pequemos, el Señor prefiere, imagínate, prefiere que nos cortemos la mano, que nos cortemos la oreja, en vez de escuchar cosas que no debemos, etcétera, etcétera. Por supuesto que no se refiere literalmente, pero está diciendo, controlen sus sentidos para no pecar. Contrólelo. Si usted lo que está viendo hace que peque, pues no lo vea más. Y aquí quiero hablar de la pornografía, aquí quiero hablar de inclusive series que hoy en día maratoneamos y nos encantan, pero ¿qué contenido estamos consumiendo? ¿Está ayudando a nuestro nivel espiritual? Y fíjate que hoy en día la gente dice, pero ¿por qué hay tanta depravación sexual? Pero es que el contenido que estamos consumiendo realmente es eso. Es eso. Antes no había tanto contenido o era más limitado para consumirlo. Dios quiere que cuidemos nuestros sentidos y nuestros ojos es una parte de ello. Fíjate que hay unas estadísticas que dicen que en la pandemia los sitios como Pornhub o otros sitios de pornografía tuvieron un crecimiento exponencial. De hecho, las empresas que más ganaron dinero en el mundo en el tiempo de pandemia fueron las plataformas de pornografía. Es decir, imagínate, gente encerrada intensificando para ver lo que Dios no quiere que tú y yo veamos. Dios quiere pureza, la pureza de un niño. Estamos hablando de eso. Pero no me quiero adelantar porque más adelantico hablaremos un poco de esta parte sexual y un poco de todo este tema. Pero si tú quieres agradar a Dios, obedecerlo, quieres llegar a ser importante en el reino de los cielos, o al menos entrar, Dios te dice, cuida los sentidos, tus ojos, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que tocas, cuida lo que hablas, cuida tus sentidos, porque ahí empieza el pecado. Entonces, ¿qué hay que obedecer? Pues hay que controlar los sentidos para no pecar. ¿Qué más hay que hacer? Pues tener misericordia por el perdido o por el que la embarró. Fíjate la parábola de las 99 que ahora dijimos. Entonces, alguien la embarra, comete un error y a veces lo que hacemos es juzgarlo, caerle encima. Entonces, Dios te dice claramente, no peques. Pero cuando caes, Dios te dice, estoy dispuesto a perdonarte. Ven, pero no te alejes. Ven, te perdono, te limpio, te rescato. Él está ahí pendiente para nosotros y eso es lo que Él quiere. Y finalmente, hay una parábola ahí en el Mateo 18 explicando de cómo ser grande en el reino de los cielos y es la parábola del deudor que no perdona. Voy a contarla así rápidamente. Dice Jesús que la historia era que un señor le debía a un rey mucho dinero, un siervo de un rey le debía dinero. El rey, como vio que no le podía pagar, le dijo, ¿sabe qué? Me llevo a su esposa, a sus hijos, me los llevo como esclavos porque usted no puede pagar y sumerse a mi hijito para la cárcel. Resulta que dice la Biblia que se arrodilló ese muchacho, ese señor, y le suplicaba al rey que no hiciera eso, que él hacía lo que fuera para pagar. Dice que el rey se movió a misericordia y dijo, ¿sabe qué? Le perdono la deuda. Le perdono la deuda, váyase con su familia tranquilo. Pero dice que luego este señor que le perdonó la deuda, había un consiervo de él
que le debía una platica, no mucho, no tanto, pero mejor dicho, ya estaba llevándolo a los jueces y quería quitarle, mejor dicho, hasta las tablas de la cama. Y el rey se enteró, y entonces el rey mandó a llamar a ese siervo, pues que había sido de esa manera tan desagradable con su otra persona que le debía. Y le dijo, óyeme, ¿acaso yo no mostré misericordia contigo? ¿No se supone que si yo mostré misericordia contigo te perdoné la deuda? ¿No se supone que es lo mismo que tú debías hacer con esa persona que te debía? ¿Y sabe qué dice? Que lo echó a la cárcel hasta que se pudriera, como quien dice. Como decimos hoy, hasta siempre, ¿no? Cadena perpetua. ¿Qué quiere decir esta parábola? Y este es el último tema en el que me quiero sentarte, ¿qué es lo que debemos obedecer? Es el perdón. Jesús dice, yo te perdoné a ti, te perdoné tantas cosas malas que has hecho. Lo mínimo que espero es que tú perdones a los demás las ofensas que han tenido hacia ti. Entonces, sí, el perdón se convierte en algo fundamental para parecernos a Jesús. Acuérdate que Él estaba en la cruz, lo estaban matando y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que quizás ellos hasta supieran lo que estaban haciendo, al menos en sus ojos. Quiero decirles que Jesús fue el máximo ejemplo de humildad, que lo llevó a la grandeza, que necesitamos esa humildad para entrar en el reino de Dios, que necesitamos ser como niños, que necesitamos alejarnos del pecado y todo lo que hemos hablado hoy. Necesitamos obedecerlo a Él y debemos creer que su palabra es real y que su palabra se cumplirá. Ahora la pregunta es, ¿quieres ser grande en el reino de Dios o insignificante?